Hoy en día parece que el mundo tiene una métrica muy específica para medir la grandeza. Se mide básicamente en decibelios. Totalmente. En ruido. Exacto. En niveles de visibilidad, en el rendimiento que recibe aplausos constantes y en esta necesidad casi compulsiva de estar siempre en el centro del escenario, bajo los focos. Claro, si alguien no hace ruido, la sociedad actual asume directamente que esa persona no existe. Y sin embargo, hoy vamos a ir en la dirección exactamente opuesta. Vamos a sumergirnos en la vida de un hombre cuya grandeza reside justo en lo contrario. Hablamos de un silencio abrumador, de una firmeza absoluta y de lo que podríamos llamar un ocultamiento sumamente fecundo. Es una definición preciosa y muy necesaria. Vale, pues vamos a desgranar esto a fondo. Para esta inmersión tenemos sobre la mesa una serie de textos realmente fascinantes. Hablamos de los relatos históricos de Mateo y Lucas, reflexiones profundas de Juan Pablo II y, bueno, la carta apostólica Patris Cordis del Papa Francisco. Documentos que lo cambian todo cuando los lees con atención. Eso es. Y nuestra misión hoy es averiguar cómo toda la historia de la salvación cristiana está sostenida por una figura monumental que, según los registros que tenemos, jamás pronunció un solo discurso público. Estamos hablando, por supuesto, de San José. Y fíjate que ese es el mayor enigma que plantean estos textos. A menudo buscamos a los grandes héroes en epopeyas ruidosas, en discursos épicos, pero al analizar estas fuentes, el verdadero reto es descubrir cómo una vida que en la superficie parece completamente ordinaria, laboriosa, atrapada en la rutina diaria, esconde en realidad un impacto espiritual gigantesco. Es una paradoja tremenda, o sea, una grandeza muda. Exacto. Una grandeza muda que resulta ser el pilar que sostiene un momento crucial no solo para una religión, sino para la historia de toda la humanidad occidental. Es que, a ver, si revisamos los textos históricos, la sobriedad es impactante. Vamos a las fuentes principales. Mateo y Lucas son increíblemente parcos en detalles. Muy sobrios, sí. No registran ni una sola palabra pronunciada por José, cero. Ni una queja ante las dificultades, ni una exclamación de asombro ante los ángeles, y desde luego ningún sermón. Tampoco lo muestran jamás haciendo milagros espectaculares. Nada de eso. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Si leemos un texto donde una figura clave no dice absolutamente nada, mi lado cínico piensa, bueno, ¿no sería simplemente un hombre sumiso? Alguien que estaba pasmado por una situación que le venía grande y simplemente se dejó llevar por la inercia. A ver, esa es precisamente la trampa en la que cae nuestra mentalidad moderna al leer textos antiguos. Asumimos que el silencio equivale directamente a debilidad o pasividad. Claro, lo asociamos a no tener personalidad. Eso es, pero lo que revelan los autores de estos evangelios, desde una perspectiva tanto teológica como narrativa, es un silencio sumamente activo. Esta escasez de palabras no es una omisión accidental, es un dato tremendamente elocuente. O sea, no lo hace menos importante. Para nada. No lo convierte en un personaje pequeño ni en un actor secundario. Al contrario, las fuentes están construyendo una noción poderosísima, la idea de que existen personas capaces de alterar el rumbo de la historia sin tener la más mínima necesidad de aparecer en el escenario principal. ¡Qué fuerte! Su autoridad no deriva de lo que dice, sino de lo que absorbe y de lo que ejecuta en silencio. Me gusta mucho esa idea de autoridad activa. Es casi como la materia oscura en el universo. No emite luz, no la puedes ver directamente con un telescopio, pero su atracción gravitatoria es lo que mantiene unidas a las galaxias enteras. Es una analogía perfecta. Si quitas esa masa invisible, el universo observable se desmorona por completo. Y sin José, la historia que relatan estos evangelios colapsaría en el primer capítulo. Totalmente. Esa analogía de la materia oscura nos obliga a mirar sus acciones, porque si la materia oscura se detecta por su efecto en lo que la rodea, el carácter de José se detecta exclusivamente por las decisiones que toma. Y eso nos lleva directamente a cómo era el día a día de este hombre. Mateo utiliza una palabra fundamental para definirlo. Dice que era un hombre justo. Una palabra clave, sí. Pero el problema que veo aquí es que hoy en día nuestra noción de justicia es muy fría. Pensamos en un tribunal, en cumplir unas normas de forma estricta, en una balanza implacable que castiga al culpable. Y si eras un judío devoto del siglo I, ser justo significaba seguir la ley de Moisés al pie de la letra. Y la ley en ese contexto podía ser verdaderamente brutal. Exacto.
Aquí es donde necesitamos entender la mecánica histórica del Israel del siglo I, porque si no, nos perdemos el momento más dramático de toda su vida. El punto de inflexión ocurre cuando descubre el embarazo de María antes de convivir plenamente con ella. Claro, el gran conflicto de la historia. Eso es. Para entender por qué Mateo lo llama justo precisamente en este instante, hay que conocer cómo funcionaba el matrimonio judío en esa época, que se dividía en dos etapas legales muy marcadas. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece vital para entender la magnitud de la decisión. ¿Cuáles serán esas etapas? Pues a ver, la primera etapa era el desposorio. Pero ojo, no era un simple compromiso como lo entendemos hoy. No era dar un anillo y ya está. ¿Qué va? Era un contrato legalmente vinculante. Ya se consideraban marido y mujer a ojos de la ley, aunque todavía vivían en casas separadas. Ya, entiendo. Y la segunda etapa ocurría aproximadamente un año después, cuando la esposa se mudaba a la casa del marido para convivir plenamente. El tema es que María queda embarazada durante esa primera etapa. Lo cual a nivel legal imagino que es un desastre en esa época, porque si no han llegado a la fase de convivencia, un embarazo es la prueba física innegable de una infidelidad. Exactamente. Es el punto crítico. Según el libro del Deuteronomio, la pena por adulterio durante el desposorio era severísima. Requería un juicio público en la puerta de la ciudad, ante los ancianos. Madre mía. Las consecuencias podían ser la lapidación o, en el mejor de los casos, la ruina social absoluta y el repudio público de la mujer. Así que José, siendo un hombre justo que respeta la ley, se encuentra en un callejón sin salida. Un choque de trenes total. La ley le exige denunciarla, pero la compasión le impide destruirla. ¿Y cómo resuelve esto? Porque el texto dice que decide repudiarla en secreto. Pero, a ver, ¿cómo repudias a alguien en secreto en una sociedad rural tan pequeña y controlada como la Nazaret del siglo I? Buscando un resquicio legal muy sutil, la ley permitía una alternativa al juicio público, que era entregar un acta de divorcio privada, firmada ante solo 2 testigos, sin especificar la causa del divorcio. Ah, vale. Al hacer esto, José renuncia a defender su propio honor. Si él la repudia en secreto, sin acusarla de adulterio, la sociedad asumiría que el hijo era de José, pero que él, por alguna razón vergonzosa, estaba rompiendo su deber de acogerla. O sea, se echa la culpa a sí mismo. Efectivamente, José decide absorber el estigma social, manchar su propia reputación ante sus vecinos, todo para salvarle la vida a ella. Y fíjate en un detalle crucial. Todo esto lo decide antes de recibir ninguna explicación divina. ¡Wow! Eso cambia por completo las reglas del juego. Es decir, actúa desde la bondad pura y el sacrificio personal cuando las circunstancias físicas le están gritando traición. Totalmente. Eso le da la vuelta a la definición de justicia. Su justicia no es un legalismo ciego, es el punto de encuentro perfecto entre la fidelidad a la ley y una misericordia encarnada que busca proteger al frágil a costa de sí mismo. Y este rasgo de protector nato nos lleva a revisar otra idea preconcebida gigantesca que tenemos sobre él. El imaginario popular, que está muy influenciado por el arte medieval y renacentista, nos ha vendido siempre la imagen de un José anciano. Sí, sí. Frágil, casi como un abuelito, inofensivo, lijando una sillita en un rincón de su taller. Exacto, como si estuviera ahí de figurante, para no molestar. Literalmente. Lo imaginamos con el pelo blanco, encorvado, sosteniendo un martillo de madera con mucho cuidado. Pues si vamos a las fuentes, concretamente al texto original griego de los Evangelios, el término que se usa para definir su oficio no es el equivalente exacto a nuestro carpintero de muebles. La palabra es tectón. Tectón. Vale, ¿y qué implicaba ser un tectón? En el contexto de la Galilea del siglo I, un tectón era un artesano de la construcción. Trabajaba la madera, por supuesto, pero también trabajaba la piedra. Eran los encargados de levantar vigas pesadas, tallar bloques de piedra, construir casas enteras. Espera. Me estás diciendo que la imagen del abuelito entrañable está históricamente equivocada. Históricamente no tiene ningún sentido. A unos pocos kilómetros de Nazaret estaba la ciudad de Séforis, que en esa época estaba siendo reconstruida masivamente por Herodes Antipas tras un asedio romano. Era el gran motor económico de la región. O sea, había muchísimo trabajo de construcción allí. Exacto. Es muy probable que un tectón de Nazaret como José bajara cada día a trabajar en esas grandes obras.
Hablamos de un hombre que carga bloques de piedra, que levanta vigas de madera, que trabaja bajo el sol abrasador del Medio Oriente. Es un trabajador manual duro, robusto. Un obrero de la construcción, vamos. Eso es, un obrero con las manos llenas de callos y una musculatura desarrollada por el esfuerzo diario. Ese detalle visual me parece que le da un peso increíble a la historia. El cristianismo no presenta al Padre terrenal de su figura central como un sacerdote del Templo de Jerusalén, ni como un escriba erudito de manos suaves de la élite. No, elige a un obrero. Lo presenta como un trabajador de la construcción, y Juan Pablo II reflexiona muchísimo sobre esto. Él señala que el taller de Nazaret no es solo un decorado para darle color a la historia, es una escuela de humanidad. El Hijo de Dios pasó años inmerso en la rutina del esfuerzo, del polvo de la piedra, del sudor y del cansancio físico, aprendiendo de un hombre fuerte pero profundamente pacífico. Y esa conjunción de fuerza física e integridad moral es vital para entender su dimensión interior. Porque, a ver, la vida de un obrero en una provincia marginal del Imperio Romano ya es suficientemente dura, de por sí. Ya te digo. Pero a este Tecton se le pide que procese una colisión brutal entre la realidad divina y las crisis humanas más extremas, y la manera en la que recibe las instrucciones sobre cómo actuar nos lleva de lleno al terreno de la incertidumbre. ¿Ah? Llegamos al famoso tema de los sueños. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para la mentalidad de hoy. Porque si un amigo me dice hoy que va a casarse con alguien cuya situación no comprende del todo, o peor, que va a huir del país dejando su trabajo y su casa porque, cito textualmente, tuvo un sueño. ¿Le dices que ha perdido la cabeza? Desde nuestra mentalidad hiperracionalista occidental, suena completamente irracional. Pero hay que entender lo que los sueños representan en este marco teológico y psicológico. El Papa Francisco analiza esto profundamente. En el sueño, el ser humano está completamente desarmado. Pierde el control. Exacto. Ya no controla la situación, sus defensas racionales y sus cálculos cínicos están apagados. Es el espacio de la vulnerabilidad absoluta. Lo que las fuentes destacan no es el fenómeno místico del sueño en sí, sino la respuesta de José al despertar. Porque no se queda en la cama paralizado analizando el sueño, ni exige pruebas palpables, ni pide garantías firmadas ante un notario. Se despierta y actúa. Acoge a María. Y más tarde se despierta, hace el equipaje en mitad de la noche y huye a Egipto. A esto, teológicamente, se le llama fe madura. Es la capacidad de dar un paso adelante y entregarse por completo cuando todavía no se tiene el control intelectual de toda la situación. Qué difícil es eso hoy. Muchísimo. La tentación humana por excelencia es intentar dominar el misterio. Exigimos saber exactamente dónde estaremos dentro de 10 años antes de comprometernos a dar el primer paso. Queremos el mapa completo. Eso es. Y José hace lo opuesto. Él sirve al misterio, entiende la directriz y la ejecuta sin exigir entender el panorama completo. O sea, es una confianza totalmente operativa. No es la fe de quedarse meditando pasivamente debajo de un olivo en modo zen. Es una fe táctica. Te hace levantarte de la cama y tomar decisiones que tienen consecuencias directas de vida o muerte. Y menos mal que tenía esa firmeza interna y que era ese obrero fuerte que mencionabas antes, porque las crisis externas que le caen encima a esta familia son aterradoras. Pasamos del silencio espiritual a un thriller de supervivencia física. Literalmente. Y el primer peso que asume es el de la identidad histórica. Las fuentes insisten en que José pertenecía a la estirpe del rey David. Y esto no es un simple detalle para rellenar una genealogía y quedar bien. No, en absoluto. En la cultura judía de la época, la paternidad legal se ejercía al ponerle el nombre al niño. Al nombrar a Jesús, José lo inserta legalmente en la línea mesiánica de David. Le da una historia, un lugar en el mundo, un linaje real. Pero es que la carga jurídica casi parece lo de menos si lo comparamos con el coste físico. Vamos a repasar la logística de esta historia porque es tremenda. Acompañar a un adolescente a punto de dar a luz desde Nazaret hasta Belén por culpa de un censo imperial. Una travesía durísima. Son más de 100 kilómetros a pie o en burro por un terreno montañoso, lleno de bandidos y súper peligroso. Llegan y experimentan la precariedad absoluta de no encontrar refugio, presenciando un parto en unas condiciones marginales. ¿En una cueva o un establo? Sí. Y cuando parece que por fin la situación se estabiliza, se enteran de que Herodes, un monarca conocido históricamente por su paranoia y su brutalidad, está masacrando a niños en la zona. Lo que desencadena la huida a Egipto. De nuevo, pensemos en la realidad material de ese texto.
Lo dejan todo atrás, no es un viaje de turismo. Se convierten en refugiados políticos, huyendo de un tirano. De la noche a la mañana, Exacto. cruzando un desierto implacable hacia un país extranjero del que no conocen el idioma, sin red de apoyo, sin ingresos garantizados y con un recién nacido a cuestas. Y encima, años más tarde, rehacer el camino para establecerse de nuevo en el norte. Yo me pregunto cómo soporta la mente humana cargar sobre sus espaldas con decisiones de vida o muerte tan al límite sin quebrarse. Porque a nosotros, no sé, se nos cae el internet 2 horas y entramos en crisis existencial. Totalmente. Y lo soporta porque entiende que su vocación es convertirse en escudo. La santidad, en este contexto, no es una vía de escape de la realidad. Pasa por el suelo duro, incómodo y aterrador de la responsabilidad concreta. Tiene que mancharse las manos. Eso es, él es el protector del centro vital, que son María y el niño. Por eso la tradición lo reconoce como patrón de la Iglesia universal, no por una piedad abstracta o decorativa, sino por esta lógica descarnada, la del cuidado táctico, la custodia incansable, el interponerse físicamente entre el peligro y los frágiles. Entonces, si destilamos todos estos textos históricos, psicológicos y teológicos, a ver, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha hoy? Porque vivimos en una época verdaderamente ahogada por una crisis de sentido. Lidiamos con ansiedad crónica, con inestabilidad afectiva y estamos aplastados por el peso inmenso de las expectativas de rendimiento. Es una epidemia de agotamiento. Total. Las redes sociales nos exigen construir una marca personal constante. Si no comunicamos a los cuatro vientos lo que hacemos, si no somos excelentes y supervisibles, sentimos que fracasamos. ¿Por qué la vida de este obrero silencioso del siglo I sigue interpelando con tanta fuerza hoy? Porque ofrece un antídoto radical a esa misma ansiedad. Si leemos el texto del Papa Francisco, vemos que José ofrece una respuesta directa a la crisis moderna de la paternidad y del liderazgo. Hoy en día, a menudo se confunde liderar con dominar, o ser padre con ejercer una autoridad posesiva, o con ser el jefe que grita más alto. Claro. Y el texto revela que ser padre o ejercer verdadera autoridad es guardar, servir y hacer crecer al otro para que eventualmente sea libre. Es una paternidad basada en la valentía creativa, no en el control asfixiante. Es transformar el propio trabajo y la propia vocación en un servicio silencioso en lugar de un escaparate para engordar el ego. Es desarmante lo vigente que es esto, de verdad. Además, valida algo que nuestra época desprecia profundamente, que es el trabajo cotidiano y la rutina. En este mundo obsesionado con la autopromoción, estas fuentes nos prueban que una vida sencilla, sin grandes titulares, sin salir en los libros de historia, pero llevada con firmeza, amor y fidelidad, tiene un valor existencial incalculable. Es la grandeza inmensa de lo ordinario. Exactamente. Y eso explica la transición final en su biografía. Porque, lógicamente, toda su vida se basó en proteger el inicio de esta historia. Era el escudo, la materia oscura que decíamos antes. Así que, siguiendo esta lógica, una vez que el centro vital, que es Jesús, crece y es lo suficientemente fuerte para sostenerse por sí mismo e iniciar su vida pública, la misión del escudo protector simplemente termina. Lo cual nos lleva a un detalle asombroso que subraya su discreción hasta el ultimísimo minuto. Los evangelios hacen algo inaudito y lo borran de la escena antes de la crucifixión. Fíjate que no hay una gran escena del hecho de muerte documentada, simplemente desaparece del relato. La tradición siempre ha deducido que falleció antes del ministerio público de Jesús. Y lo hace aceptando dar un paso atrás para que la misión de su hijo pudiera ocupar todo el espacio. ¡Qué lección de humildad! Cuanto menos habla, más significa. Esta ausencia luminosa es tan fuerte que a lo largo de los siglos se le ha considerado el patrono de la buena muerte, deduciendo que debió partir de este mundo de la mejor manera posible, con su misión cumplida y asumiendo en paz que ya no era el protagonista. Es el triunfo absoluto de la humildad sobre el ego. Saber cuándo entrar, hacer todo el trabajo pesado, el trabajo sucio, y saber cuándo retirarse en absoluto silencio. Y para terminar esta inmersión hay una idea visual que lo resume todo de manera brillante. Pensemos en esto. Si observamos siglos de arte cristiano, a San José a menudo se le representa sosteniendo una vara de lirio o una escuadra de carpintero, o sosteniendo de la mano al niño.
Sí, son las imágenes clásicas. Pero fíjate en un detalle, nunca, jamás, se le representa sosteniendo un libro. En una historia que está basada enteramente en la palabra, en textos sagrados, en profetas que claman, el hombre elegido para ser el protector absoluto de esa palabra en la tierra no necesitaba leerla en una sinagoga, ni escribirla en un pergamino, ni predicarla a las masas. ¡Qué barbaridad! Simplemente la crió en silencio. Es un pensamiento espectacular para cerrar y dejar que resuene. La prueba irrefutable de que la fidelidad escondida tiene, sin ninguna duda, el poder absoluto de cambiar la historia.